amados, estamos estudiando acerca del tabernáculo de reunión y vamos a hacer un breve, muy breve repaso de lo que hablamos la semana pasada. El tabernáculo de reunión, hermanos, en pocas palabras, es el santuario portátil, es el centro espiritual que Israel andaba cargando en medio del desierto. Era el sitio donde el pueblo de Israel debería traer sus sacrificios para expiar las transgresiones, sus ofrendas para expresar su gratitud y adoración. Era el sitio donde Dios se comunicaba con Moisés. Su voz emanaba de entre los querubines colocados sobre el arca en el lugar santísimo. Era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. Aquí más o menos algunas gráficas que nos dan un panorama general de cómo lucía o cómo se supone que lucía el tabernáculo cuando estaba en el desierto junto con el pueblo de Israel y con Moisés. Aquí tenemos otra panorámica diferente, una imagen diferente que ya nos muestra un poquito más las diferentes partes del tabernáculo. Aquí tenemos otra imagen, solo para tener una idea, un panorama general. Y hermanos, dijimos que el atrio es la parte abierta, la terraza que estaba justo después de la entrada del tabernáculo de reunión. La semana pasada estuvimos hablando acerca de esto. Esta fue la orden, la colocación, la manera en cómo las diferentes tribus de Israel se acomodaban, siempre teniendo en el centro el tabernáculo de reunión, y estuvimos explicando la profecía del patriarca Jacob o Israel a esas diferentes tribus y cómo nos representan las cuatro caras, hermano, de los querubines, que a la vez son cuatro representaciones de Cristo: el buey, el águila, el león y la cara de hombre, que ya explicamos la semana pasada y no vamos a tomar más tiempo en ello. Estudiamos también, hermano, la semana pasada la puerta del atrio. Dijimos que esta puerta del atrio estaba conformada, hermanos, por 4 colores y estaba conformada por 4 columnas. 4 colores y 4 columnas. Aquí están algunos detalles acerca de la puerta. Dijimos que la aplicación espiritual de esa puerta son, hermano, los 4 evangelios que nos revelan a Jesucristo, pero el todo de la puerta simboliza a Cristo, porque como dice Juan 10:9, el Señor dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará, y entrará, ¿y qué dice? Y saldrá y hallará pastos. Bueno, hermanos, aquí están la representación de los 4 colores que estudiamos la semana pasada. Dijimos que el color púrpura es representado con el Evangelio de Mateo, porque Mateo se enfoca en mostrar la realeza de Cristo. El color rojo o color carmesí, como le llamará la Biblia o algunas versiones, representa el Evangelio de Marcos, quien se enfoca en mostrarnos al siervo sufriente, a aquel que derramó su sangre. El color azul representa el Evangelio de Juan, porque Juan se enfoca en mostrarnos la faceta divina de Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El cuarto color es el blanco y es Lucas, quien nos muestra su santidad, quien nos muestra su pureza, quien nos muestra su limpieza. Y esa es, a grandes rasgos, hermano, el significado espiritual, o por lo menos lo que podemos entender del significado espiritual de la puerta del tabernáculo de reunión. Ya dijimos que las 4 columnas representan los 4 puntos cardinales, lo cual nos está hablando de la plenitud de toda la tierra. Ahora, entremos a lo que queremos hablar hoy. Antes de continuar avanzando en nuestro tour, en nuestro camino en el tabernáculo de reunión, para por fin llegar al lugar santísimo
y particularmente llegar al arca del pacto, el arca de la presencia. Antes de eso, es necesario que nosotros conozcamos, quiero hablarle un poquito acerca de la madera de acacia. La madera de acacia es la madera de la Biblia. La madera de acacia es la madera del tabernáculo de reunión. La madera de acacia, mis hermanos, fue la madera y el árbol, por consecuencia, usado por excelencia para, si no me falla la memoria, creo que todos, sin excepción, todos los artículos que incluían madera en el tabernáculo de reunión estaban hechos de madera de acacia. La madera de acacia era la madera predilecta que Dios escogió para la elaboración de su tabernáculo. Esta madera es muy importante y hoy la vamos a estudiar. ¿Por qué? Hermanos, aquí hay algunos ejemplos de las diferentes especies de árboles de madera de acacia. La madera por excelencia del tabernáculo de reunión. Y encontramos aquí en estas gráficas, hermano, lo que ellos llaman la acacia negra, que es la primera foto. La segunda es la acacia roja. La tercera es la acacia amarilla y la cuarta es la acacia morada. Estos, solo por poner las principales especies de árboles de acacia, porque de acuerdo a los conocedores dicen que hay más, pero estas son las principales. Pero el árbol de acacia es un árbol que tiene unas propiedades excelentes y que tiene diferentes especies. Aparte en sí el árbol es muy lindo, ¿no? Lo podemos ver y es un árbol precioso que regala mucha sombra, colores distintos, lo cual lo hace un árbol muy, muy hermoso, muy codiciable. Bueno, aquí algunas figuras más para conocer un poquito el árbol, para que nosotros sepamos de dónde proviene la madera de acacia o cuál es el árbol de la madera de acacia. Aquí tenemos otras imágenes acerca del árbol de acacia y vamos a entrar, aquí hay más, y vamos a entrar a algunas propiedades. Vamos a estudiar un poquito acerca de este árbol de acacia. Ok, hablemos un poquito, mis hermanos, acerca de sus propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de la madera de acacia? La acacia es un tipo de madera originaria de Australia, Asia, África y aún ciertas zonas de América. Existen una gran variedad de tipos de árboles de acacia, cada cual con distintas características y propiedades. Las hay de diversos colores. Su gama cromática va desde amarillo, marrón dorado, marrón claro, hasta marrón oscuro. Este último presenta tintes negros y rojizos o rayas negras en algunos casos. Es una madera dura, pero fácil de trabajar. Cuenta con una densidad media de 640 kilogramos por milímetro cúbico y su contenido de humedad es del 12%. Tiene una alta durabilidad. Es una madera resistente a la humedad y al ataque de insectos y hongos. Puede resistir muchos años sin ningún tratamiento especial contra plagas típicas como termitas, carcoma y otros insectos. Oiga esto es interesante. Los expertos estiman que sin protección ni tratamientos puede durar, ¿hasta cuánto, hermanos? 40 años en perfectas condiciones. ¿Cuántos años duró más o menos la peregrinación de Israel por el desierto? 40 años. La madera puede durar 40 años sin ningún tratamiento. Sin ningún tratamiento, 40 años en perfectas condiciones. La madera de acacia, hablemos un poquito de sus aplicaciones. La acacia es perfecta para su empleo en construcción, por su brillo, durabilidad
y sus diferentes tonalidades de color la convierten en un elemento perfecto de carpintería para la construcción de muebles finos, gabinetes, suelos, carpinterías, duelas, mobiliario interior y exterior, embarcaciones, torneados, tarimas y aún instrumentos musicales. Por ser duradera, resistente al agua y aún antibacteriana, es utilizada en muebles para baño, cocina y jardín, llamada la madera noble. Diga conmigo, la madera noble. La madera ideal con un acabado excelente. Hermanos, esta es una madera, yo leía un poco, esto es solo un resumen, pero leía un poco lo que ellos dicen de esta madera, y es una madera excelente, es una madera que prácticamente sirve para todo. De hecho, es una madera muy codiciada por su resistencia al agua. Es una madera dura, es una madera firme, sin embargo la textura de la madera es una textura muy, ¿cuál es la palabra? Muy agradable. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, tienen, tal vez las hermanas recordarán, alguna tabla de cocina hecha de bambú. Yo no sé si alguien tiene algún mueble cuya superficie es bien suave, bien dura. Allá en mi tierra lo más parecido sería el árbol de pimienta, ¿no? Que es duro, pero a la vez es bien suave. Yo no sé cuántas personas puedan tener tal vez una silla, un mueble de material, de madera de bambú, cuando ya está tratado, que se siente bien suavecito. Pues la acacia es así, es bien firme, es bien fuerte, pero es bien lisa. Al tacto es muy agradable tocarla. Es dura, es resistente al agua, es antibacteriana, viene en diferentes colores, desde colores claros hasta colores negros, hermanos, y en medio una gran variedad de colores, rojos, naranjas, amarillos, etcétera, etcétera. Es una madera muy importante, es una madera por eso en el mercado, hermano, de la carpintería, no sé cómo se le llamará, cuál será el nombre correcto, tal vez será ebanistería. En el mundo de la ebanistería se le conoce como la madera noble, porque sirve para cualquier cosa. Se puede hacer, leímos ahí que hacen embarcaciones, hacen aún instrumentos musicales con ella. Es una madera muy buena. Esta madera sería la madera que el Señor utilizaría, por supuesto a través de Moisés y el pueblo, para todos los elementos del tabernáculo de reunión. Una madera excelente que tiene también sus propiedades y que ya hablaremos en algún momento. Bueno, habiendo dejado claro la madera de acacia, qué es, sus propiedades y cómo funciona, vamos entonces, hermano, al segundo elemento o el segundo artículo que encontramos en nuestra entrada en el tabernáculo de reunión. Dijimos que cuando una persona se acercaba al tabernáculo de reunión, hermanos, lo primero que encontraba era la puerta con esos 4 colores y esas 4 columnas. Una vez que esa persona había entrado por esa puerta, una vez que esa persona había atravesado esas cortinas, lo primero que tenía enfrente, lo primero que le salía a la vista, es más, hermano, la persona no podía avanzar, porque justo en el camino, justo enfrente de esa persona, se encontraba este elemento que nosotros vamos a estudiar hoy, el altar de bronce. Vamos a conocer un poquito acerca del altar de bronce y qué es. Por favor, leamos juntos, hermano. Lea conmigo a una sola voz. Dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas.
Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios, ¿de qué, hermanos? De bronce. Sigamos leyendo. Y le harás un enrejado de bronce, de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia. ¿De qué madera, hermanos? De acacia, las cuales cubrirás de bronce. Esta es la escritura en donde Dios le ordena a Moisés la construcción de el anillo. Finalizamos con del altar, perdón. Finalizamos con el verso 7, dice: y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. La cita bíblica es Éxodo 27, del 1 al 7. Se piensa que más o menos el altar de bronce lucía así. Esas son algunas representaciones de cómo se cree, de acuerdo a la descripción de la Biblia, de cómo lucía el altar de bronce. Cabe recalcar, hermanos, que esas varas, ahí en la gráfica están puestas, pero esas varas solo se ponían, solo se metían cuando el altar de bronce iba a ser trasladado. Cuando Israel iba a moverse, entonces metían las varas para que los levitas, los sacerdotes, la anduvieran cargando. Pero en su uso diario, en su uso sacerdotal, esas varas no estaban ahí más que para el traslado. Bueno, estudiemos un poquito sus dimensiones. Dimensiones, hermano, en medidas que nosotros conocemos. De acuerdo a la Biblia, las dimensiones del altar de bronce era cuadrado, 2.25 metros en cada lado, 2.25 metros de un lado, del otro y del otro, del otro. Era cuadradito. Pero su altura, no sé si usted alcanza a ver, su altura era de ¿cuánto, hermano? Era de 1.35 metros, lo cual significa que eran 3 codos. 3 codos de altura, lo que es aproximadamente 1.35 metros. Era cuadradito, la rejilla en medio, si ustedes alcanzan a ver una rejilla sobre la cual se ponía el holocausto. Hoy le voy a enseñar algo, hermano. Holocausto era todo lo que se ponía sobre ese altar. La ofrenda se llamaba ofrenda, o el nombre que recibía la ofrenda o el sacrificio era dependiendo de la intención de la persona. Ponga atención, ponga atención. El nombre que recibía la ofrenda que se ponía sobre esa rejilla y que era quemado, ese nombre dependía de la intención que perseguía, que buscaba el ofrendante, el pecador, el hombre que venía a buscar a Dios. Pero en general, llamándole a todo lo que se quemaba sobre el altar se llamaba holocausto, porque por definición holocausto es ofrenda quemada. Diga conmigo, ofrenda quemada. ¿Qué significa holocausto, hermano? Ofrenda quemada. Entonces, todo lo que se ponía sobre el altar era ofrenda quemada y recibía su nombre según la intención o el propósito que tenía la persona que venía a buscar a Dios. Pero estas son a grandes rasgos las dimensiones del altar de bronce, el altar del holocausto. Aquí podemos ver otra representación de más o menos cómo se usaba la rejilla, o cómo se piensa que se usaba la rejilla, porque esta rejilla se removía, se quitaba para que los sacerdotes pudieran poner abajo la leña que iba a hacer arder el holocausto. Entonces esta rejilla se movía, se quitaba y se ponía de acuerdo a la necesidad.
¿sí? Uno de los coladores más antiguos que pudiéramos conocer, ¿no? Y encontrar. Ok, por aquí, hermanos, vemos una representación con los utensilios, porque leímos ahí que Dios ordenó el garfio, ordenó otros utensilios que eran propios o eran acompañantes, eran las herramientas del altar y todo era de bronce. Así que más o menos así se supone que se veía el altar de bronce en uso, cuando los sacerdotes estaban oficiando su sacerdocio, válgame la redundancia, más o menos allí se veía. Y usted puede ver, hermano, algunas ollas ahí, usted puede ver, ahí estaban las varas, el garfio, ahí como una especie de paleta para, no sé si mover o atizonar el holocausto, el fuego, etcétera, pero el altar contaba con ciertos utensilios que eran propios para su uso. Bueno, let's go deeper. Entremos más profundo, entremos a materia. Como yo le dije, hermano, cuando una persona atravesaba las cortinas de la puerta, lo primero que encontraba enfrente de él, a su paso, el primer objeto era el altar de bronce. Ahora, dice aquí, el primer paso en el camino a Dios. Es que el otro era la puerta, era la entrada. Pero una vez ya estando adentro, hermano, una vez ya estando adentro de todo el tabernáculo de reunión, el primer objeto era el altar de bronce. Por eso dice aquí, el primer paso en el camino a Dios. Leemos ese versículo, por favor, Hebreos 9:22, dice, pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Según la ley, amados, según la ley, casi todo es purificado. ¿Qué buscaba el hombre? O bueno, no que buscaba, ¿qué necesitaba el hombre para poder acercarse a Dios? Purificación. Y la manera, de acuerdo a la ley, para poder ser purificado, según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que el altar de bronce, acompáñenme en la gráfica, el altar de bronce era el primer objeto. El primer objeto al entrar en el tabernáculo y lo primero a la vista del pecador que se acercaba a Dios. En medio del camino, el altar no estaba escondido ni en un rincón, estaba en el camino, lo cual implicaba que nadie podría seguir adelante sin pasar por aquí. En ello estaba el permiso para poder seguir adelante. Sabemos, lo hemos estudiado antes, hermanos, que el atrio del tabernáculo de reunión, el atrio era la terraza, era el lugar abierto al aire libre. El atrio estaba abierto a todas las naciones. Eso lo dice la Biblia. El atrio estaba abierto a judíos y gentiles. El atrio estaba abierto a personas que caminaban con Israel. Por ejemplo, yo no sé cuántos saben que la Biblia da testimonio que algunos egipcios se fueron con Israel. No sé si usted sabía eso. Pero el atrio estaba abierto a personas de todas las naciones. Y no importa quién fueras judío o gentil, de la nacionalidad, raza o color que fueras, no te iban a dejar estar, no te iban a dejar permanecer en el atrio, dentro del tabernáculo de reunión, si no presentabas una ofrenda en este altar. Ninguna persona de ninguna nación podría ni permanecer, ni mucho menos seguir avanzando si no se derramaba sangre. Si esa persona no traía un holocausto a los sacerdotes cuya sangre fuera derramada y
se pusiera sobre ese altar, hermano, la ofrenda que esta persona traía. Era el permiso. Vienes a buscar a Dios, quieres estar en el tabernáculo de reunión, el boleto, por decirlo así, era el sacrificio de sangre. No había entrada, era el permiso para poder entrar y seguir adelante. El altar, tercer punto, el altar demanda sangre. No importaba tu color o posición social, nadie podía pasar si primero no sacrificaba una víctima que derramara su sangre. El altar era construido ¿de qué, hermano? ¿Cuál era el material del altar? Era de bronce, era de bronce. Ahora, ¿cuál es el significado en la Biblia? ¿Qué representa en la palabra? Ustedes me han escuchado decir, rompemos, cuando oramos, ustedes me han escuchado decir, rompemos los cierros de bronce, se abren los cierros de bronce. ¿Cuál es la representación del bronce en la palabra de Dios? ¿Cuál es el significado del bronce? Bueno, el bronce en la Biblia significa maldición, significa juicio, castigo, sufrimiento. Eso representa el bronce en la palabra de Dios. Maldición, hablemos de la maldición. Leamos estos versículos. Yo no sé si usted alcanza a leer, pero léalo conmigo si usted puede. Dice, y el cielo que está encima de tu cabeza, ¿será de qué? Será de bronce. Diga conmigo, cielos de bronce. Dice, y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, leemos, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Deuteronomio 28, 23, Biblia de las Américas. Seguimos, también quebrantaré el orgullo de vuestro poderío y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Levíticos 26, 19. Amados, el bronce representa maldición. El bronce, segundo punto, representa también juicio, castigo. Leemos, dice, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Por favor, repita conmigo, Dios no eximió ni a su propio hijo. Otra vez, Dios no eximió ni a su propio hijo. Dios no libró de responsabilidad. Dios no perdonó. Dios no, déjeme usar una palabra mexicana, Dios no alcahueteó. Dios no pasó por alto. Dios no simplemente volteó la cara. Dios no eximió ni a su propio hijo. El bronce representa juicio, representa castigo. Aunque era su hijo, Dios no lo perdonó. Lo repito, aunque era su hijo, Dios Padre no lo perdonó. Dios castigó al hijo. Dios juzgó al hijo. Lo repito, Dios castigó a su hijo. ¿Y sabe qué es lo más interesante de todo? ¿Sabe cuál es la paradoja más grande? Que la culpa del hijo no era de él, sino era nuestra. El pecado del hijo no era propio, sino era el nuestro. Y Dios no lo eximió. El bronce, ese altar de bronce representa el juicio, representa el castigo. Y tercer punto, hermanos, el bronce representa sufrimiento. El martirio de Cristo, los golpes, las bofetadas, los látigos, las cadenas, sus barbas arrancadas, la corona de espinas y mucho, mucho más que el Señor sufrió en su carne, en su cuerpo, todo el martirio que el Señor llevó. Así que, hermanos, el altar era de bronce porque representaba la maldición, el castigo, el juicio, el sufrimiento. Ese era el altar de bronce.
Ahora, el altar de bronce, ¿qué figura de qué es? ¿O qué representa? ¿O qué es el altar de bronce? Pues el altar de bronce no es nada más y nada menos que la cruz de Jesucristo. El sacrificio expiatorio del Señor Jesús. El altar de bronce es la cruz de Jesucristo, es su sacrificio, su muerte y el derramamiento de su sangre. Su sacrificio, su muerte y el derramamiento de su sangre. Jesucristo fue ese cordero perfecto. Jesucristo fue ese cordero sin mancha que un hombre, permítame usar estas palabras, que un hombre llamado Dios Padre trajo en sus brazos un cordero perfecto. Ese cordero perfecto era Cristo, cordero sin mancha, un cordero puro, y llegó al altar de bronce y lo ejecutó, lo castigó, derramó su sangre y lo quemó. Por eso más adelante nosotros no sé en qué parte del estudio, pero leeremos que el apóstol Pablo dice que el sacrificio de Cristo era ofrenda quemada de olor grato. ¿Qué era el sacrificio de Cristo, hermano? Ofrenda quemada de olor grato. El altar de bronce representa la cruz. El altar de bronce representa la muerte de Cristo. Y si el altar de bronce es el primer paso en el tabernáculo de reunión, significa que nadie puede llegar a Dios. Esto no les gusta a los religiosos. Esto no les gusta a las sectas falsas, a las sectas religiosas. El altar de bronce es el primero y es el boleto y es el requisito para cualquier persona que quiera acercarse a Dios. Si una persona no ha pasado por la cruz, si una persona no ha tenido el encuentro con la cruz de Cristo, su sacrificio, su sangre derramada, no puede ni siquiera permanecer en el tabernáculo de Dios. No puede ni siquiera seguir avanzando para conocer a Dios. El boleto de entrada y permanencia para llegar a Dios se llama altar de bronce, se llama la cruz de Cristo. Mis queridos hermanos y amigos, con todo respeto se los digo, no es Buda, no es Mahoma, no es María, se llama Jesús y es su cruz y es su sacrificio y es el derramamiento de su sangre. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea nuestro Señor. Nadie podrá continuar en su peregrinación a su encuentro con Dios si no ha pasado por la cruz de Jesucristo. Si no ha tenido ese encuentro con el Jesús crucificado, con el Jesús que ha derramado su sangre. El altar de bronce representa la cruz de Jesucristo. Ahora, esto es interesantísimo. Lean, hermanos, conmigo. Se los puse grandote para que lo lean. Lean conmigo a una voz. Dios se encontraba con Moisés y el pueblo en el altar. Otra vez, repítalo. Dios. ¿Dónde? ¿Dónde, hermanos? Por favor, no olvide eso. Porque se nos ha enseñado una y otra vez que Dios descendía allá en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y dicho sea de paso, así era. Pero no solo allí. Oiga, hermano, no solo allí. Dios se encontraba con Moisés y con el pueblo en el altar. Leamos la escritura juntos. Verso 42 dice: y esto será a través de vuestras generaciones, el holocausto continuo delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. ¿Qué dijimos que era el holocausto, hermanos? ¿La ofrenda qué? La ofrenda quemada. Esto va a ser por todas las generaciones de ustedes, dice el Señor. Ahora sí leamos. El holocausto continuo delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión,
¿dónde me encontraré contigo para hablarte allí? También me encontraré allí, ¿con quién? ¿Con quién, hermanos? Con los hijos de Israel. Oiga, lea fuerte, hermano. Y el lugar, fuerte, hermano, y el lugar será santificado por mi gloria. Verso 44. Santificaré el tabernáculo de reunión. ¿Y qué? ¿Y qué? Y el altar. Asimismo santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Fuerte ese 45, fuerte. Yo habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Fuerte este. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de tierra de Egipto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para habitar en medio de ellos. Yo, el Señor, su Dios. Ay, hermano. Oh, mire. Dios se encuentra con el hombre en la cruz. Dios se encuentra con el hombre en la cruz de Cristo. Por eso hay personas cuyas vidas no son cambiadas. Por eso hay personas cuyas vidas no son transformadas, porque andan buscando religión, porque andan buscando satisfacción, placeres, andan buscando dinero, andan buscando sexo, andan buscando poder, andan buscando fama. Por eso hay gente con depresión, con locura. Por eso hay gente, hermano, pasando muchas cosas, porque Dios desciende al hombre en el altar de bronce. Dios se encuentra con el hombre en la cruz de Cristo. No en un edificio, hermano. No en una religión. Dios se encontraba con Moisés y se encontraba con el pueblo en el altar. Es que un hombre venía, hermano. El primer encuentro con Dios, el primer encuentro que el hombre tiene con Dios es en el altar de bronce. Es que la puerta te revela a Cristo, pero no te encuentras con Él. Cristo mismo es la puerta. Y esos evangelios te revelan su realeza, que Él es rey. Te revelan su sufrimiento, su sangre derramada. Te revelan su deidad, el color azul. Te revelan su santidad, el color blanco, lino fino. Te lo muestran. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. La fe viene por el oír. Esa entrada ciertamente te revela a Cristo, ciertamente apunta a Cristo, te enseña a Cristo, pero el encuentro con Dios es en el altar de bronce. ¿A cuántos esos pecados que usted no podía dejar, a cuántos se les cayeron todas esas maldiciones inmediatamente al ser salvos? Mire, yo tenía una cosa horrible, hermano, que yo no podía dejar, y era el cigarro. Yo no podía dejar eso, hermano. Y hubo cosas que cuando yo ya de manera personal me encontré con Jesucristo, todo eso se fue, se cayó inmediatamente. ¿A cuántos les cortaron muchas cadenas cuando se encontraron con Cristo, hermano? El primer encuentro de Dios con el hombre es en el altar de bronce. Dios desciende al encuentro del hombre en la cruz de Jesucristo. En la cruz de Jesucristo. Ahora, aquí hay unas cosas, yo necesito regresar aquí, porque hay unas cosas entre líneas que necesito que usted entienda. Las últimas líneas del verso 43 dice: y el lugar será santificado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, diga fuerte: la gloria santifica. La gloria de Dios santifica. Hermano, yo tengo algunos meses hablándole acerca de la gloria de Dios. Estamos buscando
Nosotros hemos experimentado la presencia de Dios, pero estamos buscando la manifestación de la gloria de Dios. Y el Señor nos habló proféticamente en el aniversario diciéndonos: la gloria postrera, ¿será qué? Será mayor que la primera. Diga conmigo, eso viene. Eso viene. Agárrese, porque la gloria santifica. Agárrese, amado, porque la gloria santifica. Y el lugar será santificado por mi gloria. Ahora, verso 45. ¿Qué busca Dios? ¿Qué quiere Dios, hermano? ¿Cuál es el asunto de Dios con el hombre? Desde el principio de la historia, ¿qué quiere Dios? Vayámonos más atrás, desde el Edén. ¿Cuál era el privilegio que Adán tenía mientras estaba en el estado de pureza y santidad? Hablaba con Dios, y dice que caminaba, la presencia de Dios se paseaba y hablaba con Dios. El hombre cae en pecado y eso se rompe. Viene Dios a través del escogimiento de su ungido llamado Abraham, inicia el pueblo, y en el tabernáculo de reunión, en el verso 45, el Señor muestra su propósito: yo habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Ahora, véalo acá, otra vez en el verso 46. ¿Qué buscaba Dios, hermano? Conocerán que yo soy el Jehová su Dios, que los saqué de su tierra Egipto. ¿Para qué los saqué? ¿Para qué los saqué, hermano? ¿Para qué te salvaron del mundo? ¿Para qué te salvaron del pecado, hermano? Para que Dios habite, para habitar en medio de ellos, yo, el Señor, su Dios. De esa revelación nació el nombre de esta iglesia. Porque el nombre de esta iglesia, por lo menos para su servidor, representa el propósito de la iglesia. Todo lo que Dios ha querido desde principios de la creación ha sido una familia. Dios quiere habitar con el hombre. Si usted mira la Biblia en Apocalipsis, termina donde la nueva Jerusalén desciende y dice: he aquí el tabernáculo de Dios con toda la historia humana. Toda la historia humana termina obteniendo Dios su objetivo, habitando con el hombre. Pero es que es necesario, a mí me fue revelado que los que serán familia eterna de Dios tienen que ser como Jesús. Tienen que ser como Jesús. El que no sea conformado a la imagen del varón perfecto no podrá habitar eternamente con Dios. De allí nace el nombre de esta iglesia. Porque a mí me fue revelado, yo entendí que Dios ciertamente anhela una familia, pero para que eso sea posible, para que esa convivencia, hermano, es que usted no puede permanecer todo el tiempo con alguien que no jala, con alguien que no tiene sus mismos valores, su misma forma de pensar, de ver las cosas. Para que eso sea posible, la iglesia tendrá que ser conformada como Jesús. Porque todo lo que Dios quiere es un tabernáculo donde habite con los hombres. Oiga, para habitar con... Déjeme regresar. En verso 45. Yo habitaré en medio de los hijos de Israel. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuál va a ser el papel de Dios en ese lugar? ¿Aló? ¿Cuál va a ser el papel de Dios en ese lugar? Nuestro Dios. Va a ser ciertamente nuestro Padre, pero no va a ser un Padre a la forma de ahora, viejo ruco, yo a ti no te hago. No. Allá Él va a ser Padre y Dios. Y qué bueno que así sea, hermano. Y Dios, la posición de Dios va a ser nuestro Padre y Dios. Cristo mismo así lo ve.
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, Dios se encontraba con Moisés y el pueblo en el altar. El primer encuentro de Dios con el hombre es en la cruz. Lea conmigo fuerte Hechos 4:12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otra vez dígalo fuerte, hermano: y en ningún otro. Amén. Solo en el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús. ¿Se acuerda que le dije la semana pasada que el tabernáculo de reunión tenía una única puerta, una única entrada? No había otro acceso para llegar a Dios. No había atrás, no había a los lados. Es Cristo. Es solo a través de Cristo, a través de la cruz, a través de su sacrificio. En ningún otro hay salvación. No hay salvación ni perdón de pecados sino por Jesús. ¿Se desconectó esto, chicos? Ayúdenme con el control, chicos, por favor. Ahí está. Ok. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, hermanos? Bueno, vamos a tratar de avanzar un minutito más. Regálenme un minutito más. El siguiente elemento o el siguiente artículo que se encontraba en el tabernáculo de reunión, ya hablamos del altar de bronce. El siguiente era la fuente de bronce. Eso era el siguiente, la fuente de bronce. ¿En qué consistía este artículo, o cuál era, o para qué se utilizaba este artículo? Bueno, también se llamaba el lavacro. De hecho, por muchos años se le conoció preferentemente con ese nombre, pero el lavacro o la fuente de bronce se refiere al mismo artículo. Y aquí podemos ver, hermanos, algunas representaciones, algunas figuras de cómo se supone que lucía la fuente de bronce. Leemos juntos. Dice: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. Repita: para lavar. Repita: para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua. Diga agua. Diga lavar. Diga agua. Verso 19. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. Diga conmigo: lavamiento en agua. Para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Aquí tenemos, hermanos, un poquito algunas representaciones gráficas de lo que era el lavacro o de lo que era la fuente de bronce. Hoy no voy a entrar a profundidad a esto, pero como dice allí, un utensilio exclusivo para el uso de los sacerdotes. Luego vamos a entrar un poquito más a eso, ¿sí? Ok. ¿Cuál es el significado del lavacro? No perdamos tiempo y vamos a entrar a esto. ¿Cuál es el significado del lavacro, hermanos? El bautismo en agua. ¿Qué significa la fuente de bronce? El bautismo en agua. El bautismo en agua
es la segunda cosa que una persona que ya conoció a Cristo y su sacrificio, o sea, el altar, debe de realizar. Leemos, hermanos, ayúdenme a leer los versículos. Dice: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. ¿Cuál es el orden, hermano? Arrepentíos y luego ¿qué? ¿Luego qué? Sea bautizado. Arrepentimiento significa encuentro con la cruz. Arrepentimiento significa encuentro en el altar de bronce. Porque cuando uno llega a la cruz, hermano, las próximas semanas voy a profundizar más en esto. Cuando uno llega a la cruz, ahí pasan dos cosas. Dos cosas. Estoy tratando de dejar un segundo plano para después. Pero en el altar de bronce, en la cruz, pasan dos cosas. Número uno, uno obtiene la revelación del Cristo crucificado, su sangre derramada, ¿sí? Pero número dos, uno llega a la cruz para morir uno mismo. Por eso la Biblia dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Entonces, la cruz representa el arrepentimiento del hombre. La cruz representa la salvación del hombre. El altar de bronce representa ese arrepentimiento. De acuerdo a Hechos 2:38, primero hay que pasar por eso. Primero hay que arrepentirse. Primero hay que tener el encuentro con la cruz en el altar de bronce y luego ser bautizado. Arrepentíos y sea bautizado. Usted no debe de bautizarse por entrar al grupo de alabanza. Usted no debe de bautizarse por participar de los jóvenes, del convivio. Usted no debe de participarse por poder trabajar en media, en las cámaras, en los ujieres. Usted debe de bautizarse porque se encontró con el Cristo crucificado, porque se encontró con el derramamiento de la sangre de Cristo. Ninguno de esos motivos deberían de empujarle a usted al bautismo. Usted debe de bautizarse si ya se arrepintió, si ya conoció el sacrificio de Cristo. Leamos el próximo versículo. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo siguiente que tiene que hacer una persona, hermano, cuando ya ha sido hecha un discípulo? Tiene que ser bautizado. Vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Vayan. Iglesia como Jesús, diga vayan. Dígale a su hermano de al lado: ve. Iglesia como Jesús, vayan. Dígale fuerte a su hermano de al lado, hermano, porque esa es la patadita pequeña que necesita iglesia como Jesús. Dígale: vayan. Vayan. Eso. Y hagamos discípulos a todas las naciones. Y lo siguiente que hay que hacer es bautizarlos. Dice: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente verso dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Siguiente dice: respondió Jesús: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar. Diga conmigo: el bautismo sí es necesario. Pastor, pero ¿y el ladrón en la cruz? Bueno, son excepciones para algunos casos especiales, pero el bautismo es necesario. Dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Imagínense, hermano, usted llegando a la frontera, a la garita de la Jerusalén celestial, el reino de los cielos, y que le digan: ¿pasaporte, mucha? ¿Pasaporte?
y el certificado de bautismo. Y como no les gusta el papelito que les doy porque se ve papujito, azulito, todo, no está enmarcado, lo tiré por allá. Miguel, yo no sé quién estará ahí en la garita del cielo, hermano Gabriel o quién, pero hermanos, si hasta aquí los han dejado tirados en las sillas, se van y se les olvida que ese día se bautizaron. Y cuando les digan pasaporte, no es pasaporte, Padre Santo. Ese tiene que tenerlo, hermano, usted en un cuadro dorado con candado. Dice, leamos el último verso. Dice, y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Amén. Finalizamos con esto. Esta y terminamos, ¿ok? No es opcional, es una necesidad y una orden. Por favor, leemos juntos. Dice, Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Diga conmigo, el bautismo es una justicia necesaria. ¿Sabe de qué dijo Jesús esas palabras? Del bautismo. Porque el día que llegó con Juan el Bautista, y Juan, hermano, que sabía quién era Jesús, le dice, Señor, yo necesito que tú me bautices a mí. Y el Señor le dice, tranquilo, deja, es necesario. Amados, si Jesús necesitó ser bautizado, no vas a necesitar tú, pedazo de carne. No, es que esas cosas, no. Si Jesús necesitó ser bautizado, deja ahora, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Seguimos leyendo, dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Diga, ahora nos salva. ¿Qué hace el bautismo, hermano? Nos salva. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 3:21. Leemos el último, lo cual simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. El bautismo, oiga esto, hermano, acabo de recordar que escogí esta versión intencionalmente porque el sentido está clarito y está precioso. Lo leemos otra vez. Lo cual simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. ¿Qué hace el bautismo? Los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. ¿En qué consiste el bautismo, hermanos? En el compromiso. O sea que si tú quieres las mieles del reino, las mieles del evangelio, pero no quieres dejar a tu querida, no te bautices. Si tú quieres las mieles del reino, pero no quieres dejar de robar, no quieres dejar el pecado, no te bautices. Porque el bautismo representa el compromiso de una buena conciencia. Una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Amén. Póngase de pie y vamos a finalizar. Dios mediante, la próxima semana continuaremos. Cierre sus ojos y levante sus manos y dígale: Señor Jesús, gracias por tu sangre derramada. Gracias
por el bronce, porque tú llevaste la maldición, porque tú llevaste el castigo, porque tú llevaste nuestro juicio. Gracias por tu pureza, por tu santidad, porque tú fuiste el Cordero perfecto que derramó su sangre. Gracias, Señor, por esa fuente de bronce, fuente de agua. Gracias por ese lavacro en donde lavamos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque un día nos permitiste descender a las aguas, gritándole al diablo, al mundo y a todos los testigos que hemos decidido seguir a Cristo y no volvemos atrás. No volvemos atrás. Gracias, Señor, porque nos has lavado con agua pura, agua limpia. El agua, Señor, el agua bendita que quita nuestros pecados. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Déselo fuerte al Señor.